Conversamos ahora con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alcaldesa, ¿qué pasa con el problema de las tomas? En la comuna se han ido sumando casos. Concretamente, ¿cómo va a actuar el municipio de ahora en adelante sobre esta circunstancia? Bueno, vamos a actuar como nos hemos comprometido a hacerlo. Creo que es muy importante en esto tener una consistencia con lo que han sido las reglas del juego. Primero, en el sentido de decir que hay que hacer todo lo posible por desalentar las tomas, porque hoy hay otras vías para plantear las inquietudes de los estudiantes. Estamos en otra etapa en este debate estudiantil, el tema está en la agenda, han sido tomadas las reivindicaciones del movimiento estudiantil y creo realmente que las tomas hoy día no están ayudando a avanzar más, incluso están generando mucha conflictividad, mucho daño, mucho deterioro en los colegios. Dicho esto, cuando las tomas se votan y hay en la votación un quórum de la mayoría de los estudiantes y son aprobadas por voto secreto, nosotros buscamos que la depongan por decisión de los estudiantes. En cambio, cuando se trata de tomas que no han sido votadas, que las hacen grupos anónimos o que se incumple la periodicidad de las votaciones que ellos mismos comprometieron, lo que se hace es que la comunidad escolar, con los directores a la cabeza, los apoderados, los profesores, el resto de la comunidad, exige el que se restituya el establecimiento y si eso no sucede, se pide auxilio de la fuerza pública. Todas las tomas que hay en este momento en Santiago son 6, son todas tomas que fueron votadas con quórum y que tienen un protocolo firmado por los dirigentes en que se comprometen al cuidado del establecimiento y también comprometen la periodicidad en que consultarán si la toma continúa o se depone. Alcaldesa, y si en esas tomas votadas de manera periódica por la comunidad escolar, en esas 6 tomas, se producen destrozos, ¿ahí sí puede entrar la fuerza pública? ¿Cuál es la postura del municipio? Si es que hay destrozo. Bueno, en general lo que nos ha pasado es que en las tomas que son votadas hay bastante más cuidado y resguardo del establecimiento, pero así todo a veces se provocan incidentes. Y lo que se ha hecho en esos casos es que la misma comunidad se reúne, busca llegar a un acuerdo con los estudiantes. Nunca ha sido necesario llegar a desalojos por razones de destrozo, porque normalmente los mismos dirigentes son los más conscientes de que eso estaba fuera de su plan, ellos mismos se movilizan para remediar el asunto, para impedir que pase de nuevo, y yo en este momento veo que en las tomas que hay en Santiago está habiendo harto cuidado y es una actitud bien proactiva de parte de la dirigencia estudiantil para evitar que haya daño. Hemos tenido varias tomas que se han hecho de manera inconsulta con daños dramáticos, con robos en que se han perdido computadores, mobiliario, realmente situaciones que ya pasan a otro contexto, tienen una mezcla de temas estudiantiles con personas que se aprovechan, grupos que yo creo que son francamente más bien delictuales y que ocupan la modo de la toma para hacer robo al final del día. Pero en las tomas votadas hay mucho más resguardo porque hay dirigentes responsables que firmaron un protocolo y que se encargan de hacer valer ciertas reglas. Así todo, a veces la cosa también tiene incidentes, como pasó en el Instituto Nacional. Yo quiero recordar el incendio que hubo en el Instituto Nacional fue en el marco de una toma votada y eso significó esa noche que ellos salieran del establecimiento y a partir de eso se hizo un protocolo en que ellos aseguraron la presencia de adultos en la toma porque de lo contrario no íbamos a permitir que se mantuviera una toma después de que había habido un incendio. Por eso, alcaldesa, queremos entender correctamente el criterio. Si hay una toma que está votada, que cumple con este protocolo, con todas estas exigencias, pero se vuelven a producir hechos como el que usted misma recuerda, el incendio en el Instituto Nacional, ¿esa toma va a ser desalojada aunque sea una toma votada por la comunidad? O sea, en el marco del acuerdo que tenemos, ellos entran en una situación en que pueden ser desalojados. Siempre tratamos de evitar los desalojos, Daniela. Yo creo que en general es una medida que hay que tenerla como último recurso. Siempre tratamos que la solución sea otra. Pero ellos saben que si hay incidentes graves, están ellos incumpliendo el acuerdo que generaron y normalmente ahí la misma comunidad se moviliza, el consejo escolar, se sienta en una mesa, le hacen ver que esta situación se está saliendo de control, que hay que buscar otras soluciones y yo creo que lo que tenemos es que ir construyendo y es un camino, lamentablemente no es algo que se puede hacer por decreto, es una comprensión de esta generación de dirigentes que hoy hay otras herramientas, que la herramienta de la toma divide a la comunidad, muy frecuentemente genera daños en la infraestructura, además de generar pérdida de clases y eso tiene consecuencias a final del año y también tiene consecuencias en la calidad de la educación y en la matrícula del colegio, que se supone que es lo que estamos defendiendo en esta pelea, que es la educación pública. Bueno, la educación pública se ve bastante dañada cuando son recurrentes las tomas también. En el pasado, cuando usted era candidata y Pablo Salaquet era alcalde, usted dijo que una toma en general era
la expresión del fracaso, un proceso de diálogo. ¿Qué fracasó para que tuviera 6 colegios tomados? Los estudiantes dicen que es porque no se cumplieron compromisos de infraestructura. Más allá del tema puntual, ¿qué fracasó para que finalmente no se haya logrado que no se tomaran los colegios? No, yo creo que definitivamente lo que estamos viviendo es absolutamente consecuencia de los años en que hemos fracasado en darle respuesta al movimiento estudiantil. Nosotros tenemos estudiantes que llevan movilizados en la práctica con ciertas interrupciones desde el 2006 y recién hoy tenemos voluntad de poner en el Parlamento proyectos que realmente den cuenta de una reforma de fondo y ellos todavía tienen mucha desconfianza. Tenemos que construir un camino de confianza y mientras se discuten estas reformas que son muy profundas y que van a tomar algún tiempo para dar frutos, hay que empezar de inmediato a tomar decisiones, acciones que empiecen a cambiar la realidad de los establecimientos. Por ejemplo, este tema de la infraestructura. En Santiago hay un tema que nadie se imagina con la infraestructura, porque como estamos en el centro todo el mundo imagina que es todo maravilloso, pero la verdad es que como estamos en el centro, en Santiago hubo muy poca JEC, jornada escolar completa, porque son caros los terrenos, no hay espacio, los colegios son patrimoniales, muy complicado, y eso provocó un acumularse de deterioro, colegios viejos que han tenido poca inversión por años, y una de las cosas que estamos viendo hoy día y que le estamos planteando al Ministerio es que recuperar ese terreno perdido no puede tener el ritmo cansino de la burocracia de los fondos con que se arreglan estos temas, que son lentísimos. Un colegio que se tiene que reponer casi integralmente, como el Liceo Cervantes, si no se hace una metodología más rápida, puede estar 3, 4 años en este proceso, colegio que ya lleva esperando 10 años para tener una solución. Entonces, si queremos reconstruir confianza, y estos temas están priorizados por esas comunidades en los claustros que hicimos el año pasado, el otro día se lo planteaban al ministro, tuvimos el sábado una reunión con el ministro, las comunidades, no solo los estudiantes, también profes, directores, apoderados, asistentes de la educación, le decían, bueno, nosotros necesitamos empezar desde ya algunas cosas, no podemos esperar que venga esta desmunicipalización, necesitamos que hoy se vean señales de avance, y yo creo que parte de eso ha sido acogido en la reflexión que tiene el Ministerio, y se están buscando metodologías más rápidas, más efectivas, que den realmente respuesta y cambien este clima de desconfianza por el inicio de un proceso. Ahora, y que esta generación se sienta parte de ese proceso. Alcaldesa, mañana se espera que el ministro Izaguirre dé a conocer medidas con respecto al tema de la educación pública, después de que dentro de la propia coalición de gobierno se le ha pedido que también haya medidas relativas precisamente a cómo fortalecer la educación pública. ¿Cuáles son las medidas mínimas, urgentes, que debería anunciar el ministro Izaguirre en el tema de la educación pública, de la educación municipalizada? Bueno, yo creo que lo primero es que esta agenda de reformas se haga incluyendo la opinión de las comunidades. Yo creo que más importante que presentar los proyectos pasado mañana es que de aquí a que los presentemos se escuche mucho, como el sábado en Santiago se escuchó francamente hablar a todos los actores clave, anunciar que va a haber procesos de diálogo. Segundo, que va a haber inyección de recursos para superar déficit que hay, para hacerse cargo de los temas pendientes en infraestructura, por cierto, porque hay muchos problemas, no solo en Santiago, yo creo que esto es algo compartido en muchos lugares del país, pero también para empezar procesos de innovación pedagógica hoy día. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria que no esperemos la desmunicipalización para que haya educación cívica en los colegios públicos, o para que cumplamos la promesa que nunca se cumplió con la JEC, que era que la extensión de la jornada iba a ser para hacer actividades extraescolares, para hacer talleres culturales, deportivos, y no para repetir lo mismo de la mañana en la tarde una vez más. Eso yo creo que se puede empezar a hacer ahora, y la inyección de recursos es muy importante para hacer eso posible. Y lo tercero es que empecemos desde ya también a aportar a que los profesores tengan mejores herramientas para hacer su trabajo, a hacer un perfeccionamiento docente más atingente a las necesidades, a generar un poco más de tiempo para que puedan preparar las clases, porque un profesor que no tiene tiempo para preparar las clases no puede mejorar, no puede innovar, ¿Alcaldesa? No puede incorporar nuevas metodologías, requiere algo de tiempo para preparar sus clases. Usted hablaba de la necesidad de crear instancias de diálogo, y los estudiantes han dicho que ellos podrían sentarse nuevamente con el ministro Izaguirre, con el Mineduc, pero siempre y cuando, no todos, pero una buena parte de ellos han dicho, ok, diálogo, pero siempre y cuando sea vinculante. ¿Usted comparte esta postura de parte de los estudiantes de que el diálogo sí, pero siempre y cuando sea vinculante?
A ver, yo creo que primero hay que aclarar que ese planteamiento vino de los dirigentes universitarios, no de la CONFECH. También de un grupo la ACES. Sí, plantearlo en esos términos es no entender que la reforma educacional es un debate nacional, en que los estudiantes son un actor fundamental, pero no son el único actor. Esto afecta a la ciudadanía en su conjunto, afecta a las futuras generaciones, afecta a los profesores, a los apoderados. Entonces hay que hacer diálogos abiertos y el gobierno tiene que tener una honesta voluntad de escuchar, pero no puede amarrarse a lo que propone un sector u otro, porque hay que acoger opiniones diversas. Y en el mismo movimiento estudiantil también hay diversidad. No hay una sola opinión. Y yo creo que lo que se requiere es como dar una señal de que hay buena fe en este diálogo, que hay un real ánimo de avanzar. Y yo creo sinceramente que eso hoy día no es muy difícil, porque en la agenda hay mucho acuerdo con el movimiento estudiantil. Si el problema mayor es con un sector de la sociedad chilena que no termina de entender que aquí se requieren cambios de fondo, que aquí no puede seguir habiendo una educación privada que funciona como que fuera un mercado de yogures, que el Estado no puede estar ausente y lavarse las manos de lo que pasa en la educación pública. Yo creo que ahí, en los opositores a la reforma, por el lado, por decirlo así, de los que quieren conservar gran parte de lo que hay hoy, ahí yo creo que hay muchas más dificultades en el fondo. En la demanda del movimiento estudiantil, yo creo que gran parte está siendo considerada en lo que se está proponiendo y se ha ido planteando. Y lo que falta es entrar como más a explicitar cosas más concretas, porque la reforma que se ha planteado hasta hoy, los proyectos que se conocen, son aquellos que regulan las dinámicas de mercantilización que están en la educación privada. Pero la reforma que promueve la educación pública, que la fortalece, que la revitaliza, que le da un nuevo proyecto, porque yo creo que este no es tema solo de financiamiento e institucionalidad, sino más bien de recuperar el alma de la educación pública, esos proyectos todavía no se presentan. Entonces ahí hay la oportunidad de que se participe, se debata antes de que haya proyectos de ley, y yo soy bastante optimista en que se puede lograr en lo sustantivo interpretar lo que este movimiento social ha estado pidiendo en los últimos años, y que yo creo que es fundamentalmente correcto, justo, y es nada más ni nada menos que lo normal que tiene un país democrático en el planeta hoy día. No es nada del otro mundo, es lo que Chile como mínimo debiera aspirar. Alcaldesa, cuando usted habla de sectores de la sociedad que todavía no se convencen de que aquí hay que hacer una gran reforma a la educación, ¿esos sectores incluyen, por ejemplo, al presidente de la Democracia Cristiana, quien se ha convertido en uno de los críticos más importantes a la forma en la que se está llevando a cabo la reforma educacional? A ver, no comparto en lo más mínimo que el presidente de la Democracia Cristiana se haya convertido en un gran crítico de la reforma. Él ha dicho que no comparte la modalidad con la cual se le quiere dar salida a aquellos sostenedores que se nieguen a renunciar al lucro. O sea, es la verdad un tema menor. Él está diciendo, comparto que se elimine el lucro, comparto que se elimine la selección y el financiamiento compartido, y creo que hay que ver qué mecanismo le damos a aquellos sostenedores que no acepten el nuevo régimen porque solo quieran seguir en el sistema si se permite lucrar. No, alcaldesa, no lo dijo precisamente... En el marco de una reforma tan grande es una diferencia menor. No, lo dijo precisamente de esa forma. Dijo que el Ministerio de Educación se estaba convirtiendo en un gestor inmobiliario y además que el administrador provisional de las universidades, él veía el proyecto y lo único que veía era un interventor y nada más que eso. Son palabras bastante fuertes para ser un presidente de un partido oficialista. Bueno, pero insisto, esas palabras se refieren a la modalidad con que se le da respuesta a aquellos sostenedores que, como la reforma les permite a todos, incluso a los que lucran, les dice usted puede seguir educando, lo que pasa es que tiene que cambiar su forma jurídica y en lugar de ser una empresa tiene que pasar a ser una organización sin fines de lucro y renunciar a retirar las utilidades las tiene que reinvertir. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Dice, si algún sostenedor se niega a esto e insiste en que no va a continuar dado el nuevo sistema sin fines de lucro, bueno, en ese caso el Ministerio le compraría el colegio. Eso es lo que está discutiendo el presidente de la Democracia Cristiana, que el Ministerio compre el colegio en esos casos. ¿Alcaldesa? O sea, insisto, aunque las palabras hayan sido bastante polémicas, como ustedes dicen, se refieren a un aspecto bastante puntual y menor de una reforma en que lo sustantivo, que es que no siga habiendo lucro con recursos públicos, que se elimine la selección y el financiamiento compartido, eso lo comparte el presidente de la Democracia Cristiana. Alcaldesa, en los y lo últimos... ha dicho varias veces, él y su partido.
En el ámbito político más general, al interior del Pacto Nueva Mayoría, se ha planteado la posibilidad del Partido Socialista de iniciar conversaciones con Marco Enríquez Ominami. De hecho, ya se han iniciado y se ha dicho públicamente que les parecería interesante y atractivo que estuvieran las primarias del Pacto Nueva Mayoría, él cambiando también postura o dichos anteriores de lado y lado, digamos. Han ido cambiando las posturas, él ha dicho incluso que valora el Pacto Nueva Mayoría. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que volviera a... Bueno, que ya no es la concertación, pero que entrara en este pacto, en el Pacto Nueva Mayoría de Marco Enríquez Ominami? ¿Sería bueno? ¿Sería necesario? ¿Sería útil? A ver, yo quiero recordar cuando se hicieron las primarias en la elección municipal, que a mí me tocó participar como candidata para ser candidata de la oposición a Santiago, pero me tocó impulsarla siendo presidenta de partido todavía. La idea siempre fue hacer un acuerdo de toda la oposición para que todos pudieran concursar y las mejores candidaturas fueran apoyadas por todos los sectores progresistas de centroizquierda. En esa época hubo actores que fueron reacios, que no quisieron, que se negaron, entre ellos el PRO y Marco Enríquez Ominami. Si hoy día se abre la posibilidad de hacer un entendimiento más amplio a través de un proceso de primarias, además, o sea, no encerrados en una pieza repartiéndose cosas, sino concursando ante los ciudadanos con distintas candidaturas, y no solo presidenciales, sino que también municipales, parlamentarias, yo creo que es una buena cosa para Chile. Un sistema multipartidista como nosotros tenemos, en que hay varias ofertas de partido que se sitúan más o menos en el mismo lugar del espectro político. Si no se construyen maneras de colaborar, de juntarse, de ofrecerle cosas consistentes a la gente, para los ciudadanos se vuelve cada vez más una disputa de poder y de intereses personales o de grupos. Si en cambio uno tiene la capacidad de construir desde esa diversidad y apoyar lo central que comparte y apoyar a los liderazgos que tienen más apoyo, creo que al país se le ofrecen mayorías para hacer cambio, se ofrece gobernabilidad, se ofrece además con un espíritu democrático, porque son acuerdos construidos en base al principio de primaria. Así que yo creo, en el caso de Marco y en el caso de otros sectores que están en el mismo espectro político, como podría ser Revolución Democrática, o como podría ser lo que se está construyendo en torno a, por ejemplo, a diputados que se presentaron como independientes, como Vlado Milosevic, creo que es muy interesante que haya esa convergencia y ocupar la herramienta de la primaria para seleccionar los liderazgos. Alcaldesa, ¿y Andrés Velasco también, o él se ha alejado demasiado del programa de la nueva mayoría? ¿También se le debería invitar? A ver, yo creo que Andrés Velasco tiene una historia en nuestro mundo de toda la vida, y uno siempre espera que personas como él, que han tenido en el país roles importantes, que además fueron parte de la última elección presidencial, también les interese ser parte de esta mayoría, y yo creo que es clave que eso no sea solo sumar y sumar y sumar para tener hartos votos y poder decir somos muchos, sino lograr también que los debates que se dan en las primarias ayuden a construir programas. Yo creo que de alguna manera es lo que pasó en la elección anterior, cuando Michelle Bachelet concursó. Ella, todos sabemos, tenía las preferencias mayoritarias desde el primer día. Ella pudo haber dicho, no voy a ninguna primaria, soy candidata, y la mayoría la habría apoyado igual. Pero el hecho de que participara en la primaria ayudó mucho también a ordenar programáticamente lo que es la nueva mayoría y lo que es el gobierno que hoy encabeza. Entonces, sí creo que es bueno que alguien como Andrés Velasco participe de ese proceso. Pero ¿quién va ideológicamente, quién ve más cerca de los planteamientos del Pacto Nueva Mayoría? ¿Andrés Velasco o Marco Enríquez Ominami? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es bien complicado hacer ese tipo de cálculo. Discursivamente estos días, claro, Andrés Velasco ha salido haciendo bastantes diferencias con la reforma tributaria. Me ha sorprendido escucharle algunas cosas. Yo hubiera esperado que estuviera más cerca de esto, que ha sido una reflexión que hemos hecho colectivamente, que ha sido un aprendizaje a partir de también de mirar el país, de mirar los temas que tenemos pendientes. Me ha sorprendido verlo alejado de eso, distante de eso. Pero yo espero que eso sea también un episodio y que con el tiempo vaya también viendo que la construcción de esta reforma le va dando frutos al país, que somos capaces de hacerla seriamente y pueda ser parte también de este proceso, y de esa manera ese sector que él representa, que es como un liberalismo progresista, sea parte de un acuerdo de centro-izquierda, porque si queremos hacer cosas grandes en Chile, tenemos que tener mayorías amplias. Si queremos hacer cambios sustantivos, tener una nueva constitución, darle viabilidad a un modelo de desarrollo que sea más inclusivo, hay que hacer siempre el esfuerzo por construir mayorías amplias, porque eso es lo que le da solidez a las ideas grandes, las mayorías amplias. Alcaldesa Carolina Toa, gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
Bien, despedimos. Y nos reencontramos en CNN Prime.